Nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Amén. Amén, sí. ¿Se saludaron todos ya? Bien. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno. A él me gustó, de nuevo. Dios les bendiga, hermanos. Ah, qué bonito. Así a gusto. ¿Ah? Con ganas ahí, con energía. Por eso dejamos hacer nosotros las reuniones temprano en la mañana, a las 9 de la mañana. Porque algunos llegan a la iglesia somnolientos y apenas decían amén. Entonces un día dijimos, vamos a cambiar las cosas a las 6:30 de la tarde, cuando están todos ahí con energía, almorzaron hace poco rato, un buen plato ahí de almuerzo, ¿no es cierto?, su bebida, y van a llegar con ganas a la iglesia y van a decir amén, van a cantar, van a levantar las manos, van a saltar y van a estar contentos. Y parece que dio resultado. Hermano, hoy día vamos a hablar de una doctrina bíblica que es la causante de todo lo que está pasando. Tenga su Biblia en mano, porque hoy día vamos a hablar del pecado. El pecado que tiene el mundo como está. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto al pecado. Hay muchos textos, yo escogí algunos, donde nos pueden aclarar la idea, porque hay un concepto medio erróneo del pecado. Y hay una palabra que dice que cuando el pecado nace en la mente de una persona y esta persona se queda con ese pensamiento empieza a crear fuerza en la mente de la persona, pero hasta el momento no es pecado, es un pensamiento pecaminoso. Pero la Biblia dice que el pensamiento, la persona se embaraza del pecado, pasan los días hasta que da a luz el pecado. Y cuando el pecado ha sido dado a luz, trae consigo la muerte. Así que para algunos que piensan mal todo el momento, mientras no cometan ese pensamiento, no actúen en base al pensamiento, trate de sacarlo de su mente, pero no han pecado. Porque el hombre tiene una mente pecaminosa. Nosotros, si bien es cierto, hemos sido rescatados por Jesucristo, pero aún estamos sobre este cuerpo, ahora estamos sobre esta creación que Dios hizo al principio, que cayó al pecado. Y de eso vamos a conversar hoy día para que usted ya tenga un pensamiento claro, que por causa del pecado vino Jesús. Por causa del pecado Jesús entregó su vida. Pero ¿para qué fue eso? Y lo vamos a ver. Así que si usted tiene su Biblia a mano, vamos a empezar leyendo un versículo que es Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 5, o sea, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue
como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido leída una porción de tu palabra. Tenemos hambre, Señor, de que quede grabada en nuestros corazones, de que abran nuestro entendimiento y podamos comprender la magnitud de la obra tuya en nosotros y poder entender que tu sola gracia y tu amor nos ha transformado de muerte para vida. Por eso en esta hora pedimos, oramos y te rogamos, Señor, que todos aquellos que van a ver y a escuchar, y a los que están escuchando y viendo ahora, Señor, esta palabra, tú también les hables sus corazones, para que tu luz resplandezca en esos corazones entenebrecidos por el pecado. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más parecido a Cristo y a entender tu palabra para que así vivamos conforme a tu voluntad. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, y la iglesia dice: amén. Tomen asiento, estimado. Tomen asiento. La definición entonces del pecado sería una sola: pecado de desobediencia. Desobediencia, no hay otra cosa. Esa es la definición bíblica que tiene el pecado: rebelión, desobediencia, porfía. A no acatar y a no responder a las órdenes de un legislador. Soberanamente cada nación tiene una constitución que es la madre de la ley, en donde el pueblo está obligado a respetarla. Aunque no le guste la ley, aunque vaya en contra de sus principios, la ley tiene que respetarla. Porque si no la respeta, trae sanción. Por eso la Escritura dice que Él levantó hombres como jueces para que ellos aplicaran la ley y el hombre se sometiera a esa ley. Estoy hablando de la ley natural. Estoy hablando que si el ladrón comete un delito va a ir a la cárcel. Estoy hablando de aquel que mata, es un homicida y va a ir a la cárcel. Es la justicia. Y cuando la justicia no es acatada, trae condenación para la persona. Por esa razón, el juez, cuando deja caer su martillo y sanciona a un hombre, condenándolo a una pena, se está cumpliendo la ley. ¿Cuánto más entonces la ley que Dios puso en nuestros corazones? La ley que viene de antes de conocerlo a Él. Es la conciencia que puso para poder distinguir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Porque incluso un niño se empieza a dar cuenta a su corta edad lo que es malo para él. Si usted le ofrece un vaso de agua, se lo va a tomar.
Pero si usted le ofrece un vaso con barro, no se lo va a tomar, porque ya tiene distinción de que algo no le conviene. Entonces, estimados hermanos, el pecado es un acto de desobediencia por donde quiera que usted lo vea. Es el pensamiento, el deseo chueco, es hacer lo que a Dios no le agrada, es constituirse en una persona contraria a los preceptos que Dios tiene, no tan escritos en nuestros corazones, que sino también está en una ley que Él dejó. Y ese pecado es el que en un principio un hombre desobedeció, porque Dios le dijo, de esas frutas no coman. Si esa fue la orden. Pero fue tentado, fue inducido, pero él pecó. Porque Dios estaba hablando con el hombre a quien hizo primero, con el hombre que le había entregado el cargo de enseñorearse, de procrear, de sojuzgar, de administrar la tierra. Y si bien es cierto, para eso le dio una ayuda idónea, que es la mujer, pero la responsabilidad caía en el hombre. Entonces, el hombre desobedeció lo que Dios le había dicho a través, digamos, de su palabra, de las conversaciones continuas que tenían, y Satanás usó sagazmente la parte débil del hombre. Y sabemos que la parte débil del hombre es la mujer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es más sabia, es más entendida, pero tiene algo que al hombre le falta, que es la emoción. El que cuando le toca en el corazón es más blanda para decir que sí que el hombre. El hombre es más racional, el hombre piensa primero, la mujer, si bien es cierto, piensa, pero siempre su corazón va a estar ligado a hacer algo que para ella no es malo. Pues bien, desobedecen e inmediatamente fueron abiertos sus ojos, se encontraron desnudos, o sea que la gracia de Dios que envolvía sus cuerpos, esa blancura que no dejaba traslucir nada de lo que era su intimidad, cayó a tierra y el hombre se miró que estaba desnudo. Y lo primero que hizo fue buscar una hoja, dice la palabra, para poder taparse sus vergüenzas, como decía mi abuela. Y se escondieron. ¿Por qué? Porque en esos momentos supieron que habían hecho algo malo. Por eso se escondieron. Es como cuando el niño está creciendo y de repente hace algo que el padre o la madre le dijo no lo hagas, pero él lo va a hacer. Pero cuando se sienta descubierto, se va a esconder. Va a costar encontrarlo. Porque él sabe que hizo algo malo. Entonces la conciencia se despertó en Adán y en Eva y se dieron cuenta que habían pecado. Y vino lo que es muy lógico. ¿A quién se dirige el Señor? ¿A Eva? No. ¿A Adán? ¿Qué es lo que has hecho, hombre? Señor, la mujer que tú me diste. Inmediatamente haciendo los descargos. Inmediatamente autojustificándose, que está muy en el hombre y en todo ser humano. Y la mujer, cuando se vio culpada, dijo, la serpiente me engañó. ¿Se da cuenta usted cómo viene el cambio y la evolución de lo que hace el pecado en una persona? Dios sanciona a la serpiente, la maldice, pero también ahí acontece algo que hasta hoy día permanece. Maldita será la tierra por tu causa. Tremendo. Nunca me voy a colocar en el lugar de Dios, pero es tremendo para Dios haber dictado esa orden, porque tiempo atrás había sentido que era hermoso y bello todo lo que había hecho. Pero eso no lo sorprendió, porque él sabe todas las cosas en forma anticipada. Él ya tenía un plan. Sabía que el hombre tenía que ser redimido. Y lo hizo vivir toda una experiencia. Consecuencia del pecado, donde el hombre se sintió culpable,
donde Dios lo sancionó, donde empezó a cumplirse la maldición que comerás con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque antes lo tenía todo. Es como dice la película que algunos hombres han hecho, que tiene algo de cierto, que pasa en el Apocalipsis. En el Apocalipsis va a haber para comer. El hombre estirará la mano y tendrá una fruta, o lo que desee comer. Será como el principio. Será en estos miles de años que el hombre ha dado vuelta, que dicen algunos que son 6.000 años, para llegar al punto de partida. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Entonces, queridos hermanos, objetivamente Dios sintió que su paz había sido violada. El shalom de Dios, la paz de Dios fue violada. Los animales vivían juntos, el león con el cordero. No había violencia, no había muerte, no había enfermedad, toda la creación bajo la paz de Dios. Pero el pecado trajo la suspensión a esa paz. Por eso la Biblia dice, y no se cansa de decir, que el único que da la paz que corresponde y la paz verdadera es Dios. ¿A quién? A través de Jesucristo, a sus hijos. No existe otra paz. Y esa paz que llena los corazones incluso frente a la adversidad, frente al dolor, frente a la pérdida de seres queridos, hay una paz interior que es la que Dios nos repite en nuestra mente, porque la paga del pecado es muerte. Y se va a cumplir su veredicto. Pero qué increíble, el mismo juez de la tierra, sancionando a los delincuentes, castigando a los autores del pecado, él mismo le ofrece una salida. Él mismo trae el mejor de los abogados, aquel que no ha perdido ni un juicio, aquel que todo lo sabe y que hace lo imposible, que para él es posible, por salvar a sus hijos. Y empieza a ser mencionado Jesucristo, el Salvador, a través de los sacrificios de animales, a través de algunas acciones que se aparecían en el Antiguo Testamento, conversaciones que tenían con el ángel de Jehová, conversaciones que tenían con Jesús cuando se aparecía en Cristofanía, conversaba con ellos, les daba a conocer, comió con Abraham, caminó con Abraham, cuando Abraham le pedía que tuviera misericordia por unos pueblos que iban a ser consumidos por el fuego. ¿Por qué? Por causa del pecado. De principio a fin, Dios teniendo una actividad en el medio nuestro para salvarnos. Con Noé quiso salvarlos, pero rechazaron lo que él ofrecía. Noé les puso una arca, un barco, por así decirlo, para que se subieran aquellos y pudieran huir ¿de qué? Del diluvio que iba a borrar todo ser viviente en la tierra. No le creyeron. Hoy día tiene una tremenda arca, una nave, donde está pidiendo que se suban, porque prontamente vendrá alguien y se llevará esa nave. Y va a pasar exactamente lo mismo. Se van a quedar los incrédulos, los que se autojustifican, los que creen que por pegarse en el pecho, los que creen que por pagar una manda, los que creen que por arrodillarse y caminar cuadras de rodillas van a ser justificados. No, mentira del diablo. No hay forma de huir de la ira venidera si no es a través de Jesucristo. No existe. Así que, hermano, Dios amó su creación. Dios amó a los seres humanos. Pero Dios, fuera de ser amor, también es un juez. Es un juez que no pasa por alto.
un juez que sanciona el pecado, un juez que odia al pecado, pero que también sanciona al pecador. No lo justifica, sino es a través del abogado que él le puso. Aquellos que se quieren autojustificar con obras están perdidos. No hay cosa que Dios pueda aceptar sino en lo que Él ha establecido. El origen del pecado fue ahí. Por eso la palabra que leíamos dice que por un hombre entró la transgresión. Por un hombre, Adán. Pero también por un hombre entró ¿qué? La justificación. Por un hombre, porque Jesús fue un perfecto hombre que venció el pecado en su cuerpo, con su muerte, tomó todos los pecados de aquellos que creían en Él y los tiró al abismo y murió por ellos. Pagó el precio que el principal ofendido estaba cobrando, la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare morirá. Sanción, ley, veredicto aprobado. No puede él tergiversar o indultar los que no cumplen con su ley. ¿Y dónde está la ley hoy en día? En el cumplimiento de Jesucristo. Con Jesucristo somos justificados. Él nos perdona y nos presenta al Padre limpios, puros, sin mancha, blancos como una novia que está ataviada para casarse con su esposo. Y somos justificados y ya no hay pecado, ya no tenemos deuda con el mundo, ya nadie nos puede separar del veredicto de Dios que nos ama en Cristo y que Él envía a su Hijo por mí, por ustedes, por todos aquellos que creen en Él. Y el otro veredicto es que el que no cree ya ha sido condenado. No hay vuelta que darle, hermano. ¿Cómo aclarar ese concepto en la mente de la persona? ¿Cómo decirles que Dios no puede ser burlado? Que todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Que si usted siembra discordia, va a sembrar discordias. Pero si usted siembra paz, amor, el fruto del Espíritu Santo, usted va a recibir como fruto lo que Dios tiene. El primer pecado entonces no fue, como algunos mentirosos, fraudulentos dicen, de que Eva tuvo relación con Satanás. Por eso hubo un tiempo, pero muy prolongado, donde la relación sexual se le llamaba algo horroroso. ¡Oh, sucio! Y se olvidaban que el regalo que Dios puso en el matrimonio, en el hombre y la mujer, era el regalo de unirse en una sola persona. Pero el hombre lo hizo desagradable, asqueroso, el pecado original. Cuando Dios nos une con un solo fin y entregó un regalo para que el hombre se deleite con su mujer y la mujer se deleite con su marido. Lo dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 7, la mujer no se niega al hombre porque su cuerpo le pertenece al hombre y el hombre no se niega a la mujer porque el cuerpo es de la mujer. ¿Me están escuchando? Como siempre quieren enlodar otras cosas por no aclarar la verdad, por no reconocerse que somos pecadores de nacimiento, que necesitamos un Salvador en forma urgente. Y ese Salvador está gratuito. A Él le costó la vida, para nosotros nada. Someternos, por gratitud amarlos, por gratitud, porque si yo estoy con Él
Él está conmigo y con mi descendencia. Está con mis hijos, con mis nietos, mis bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra. Pero también dice hasta las 1000 generaciones. Entonces, hermano, el pecado trajo la escoba y tiene la escoba. No es que nosotros seamos, ahora andemos con una aureola, que seamos los santitos. No, somos apartados para Dios, que estamos aprendiendo a servirle y a servirle también al prójimo que se está perdiendo. Queremos rectificar nuestra actitud del pasado, porque ya hemos entendido que no podemos ir en contra del que hizo todas las cosas. El dueño de todo. Es el patrón, es el mero mero, es el jefe. El diablo se jacta que hace lo que quiere. ¡No! Lo que Dios le permita para beneficio de su historia. Y tenemos un ejemplo. Hay varios. Los hermanos de José lo vendieron. Primero lo dieron por muerto. Se lo dijeron al papá. La fiera lo destrozaron. Está muerto. Jacob lloró, pero no fue así, porque ellos tomaron a José y se lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron como esclavo. Pero Señor, tu palabra dice que tú proteges a tus ungidos. Jacob, el padre de los 12 tribus. ¿Por qué lo permitiste? Bien. ¿Quién soy yo para pedirle explicación a Dios? Pero había todo un plan, todo un proyecto detrás de esto. Por eso lo malo, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona pide perdón, lo constituyen bueno. José sufrió. Lo acusaron de violador sin haber tocado nada a la mujer que lo acusó. Lo metieron preso. Estuvo años preso. Hasta que un día un par de hombres que estaban presos le dan a conocer un sueño. Él le revela el sueño a un copero y a un panadero. Y le dice, tú vas a morir, y al otro le dice, no, tú le vas a servir al rey de nuevo, al faraón. Y cuando eso pasa y se va, José le dice, acuérdate de mí por lo que yo hice. Se fue este hombre, le sirvió al rey. De repente el rey tuvo un sueño. Y se lo comunica a la gente para que vinieran los sabios, los entendidos, los brujos, a decir que de qué se trataba el sueño. Nadie le pudo descifrar. Y ahí se acordó el siervo que había estado preso y le dice, oh faraón, yo conozco un varón que sí sabe descifrar los sueños. El faraón lo manda a buscar de inmediato. Y José le da a conocer qué era lo que él estaba soñando. Las vacas flacas, las vacas gordas, que iba a haber un tiempo de prosperidad, después iba a venir 7 años de hambre, de hambruna, y le dice lo que tenía que hacer, juntar trigo en los hilos y guardar en bodegas, para que cuando estuviera eso, el pueblo de Egipto no pasara hambre y vinieran de otras naciones a comprar. Y le pareció bien al rey, y el rey dejó un edicto diciendo, no habrá sobre la tierra ningún otro mayor que José después de mí. ¿Por qué permitió Dios entonces la mentira de que había sido muerto y después? Porque Dios tiene un propósito, hermanos. Si bien es cierto, los hermanos decidieron entregarlo. Los hermanos decidieron venderlo. Y Dios vio la maldad de los hermanos. ¿Por qué no intervino? Ahí fue cuando Satanás seguramente decía, gané 1-0. Y el Señor le dice, no, volviste a perder. Y viene usted, y gracias a eso pudo alimentar a su familia, mandarla a buscar, perdonar a sus hermanos y traer
a 72 personas a una tierra que el faraón les regaló, donde llegaron a poblarse y a ser más que todos los egipcios. Dios permite eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce el ayer, hoy y el mañana. El hombre trama, el hombre arguye, Satanás lo infla, pero Dios tiene el resultado. Así que mientras se crea victorioso, por eso un día me retaron cuando dije, perdón, Satanás le trabaja al Señor también. Porque la mayoría que llegamos a los pies de Cristo es porque estamos siendo zarandeados por Él. Y alguien nos dice, no, yo conozco a alguien que te pueda ayudar. Y gracias a ese zarandeo conocimos al Señor. Qué sabio, qué entendido, qué ilustre, qué maestro es el que tenemos. Hermano, el pecado en el mundo no está fuera de la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. Todo. Él conoce el mañana mejor que usted y yo. Así que el pecado va a ser vencido. Lamentablemente van a pagar muchos que no crean en lo que Dios está señalando. Porque la voluntad de Dios es de que todo el mundo se convierta. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios a aquel. Eso es lo que Dios quiere. Pero el hombre no quiere. Lucha contra la voluntad del Señor, se revela. Eso es un pecado. Y como Dios no tiene tolerancia con el pecado, lo desecha. Por eso algunos por ahí hablan y predican y creen que son los dueños de la verdad, porque tanto es el pecado en ellos que no creen en Dios, no le hacen caso a Dios, que Dios los entrega a su propia verdad y mueren en su verdad. Hermano, ese complot que pasó también con José, también aconteció algo parecido, que fue una mentira, que fue un pecado, cuando los dos testigos que fueron enviados por Moisés fueron a ver a Jericó, a ver cómo estaba, por dónde podían entrar. Y se supo que andaban dos extranjeros por ahí y una mujer le ofreció esconderse y los recibió en su casa. Y cuando fueron a preguntar, llegaron a su casa. Andamos buscando a una persona que sabemos que andan por acá. ¿Tú lo has visto? No, no tengo idea de qué me están hablando. Mintió, pero tuvo un propósito. Dios esa mentira la transformó en un propósito. Porque si hubiesen pillado a los dos testigos, los matan. Pero sin embargo los dos testigos volvieron y se hizo todo un plan de conquista de la ciudad de Jericó. Por eso, hermanos, nunca pensemos de que la mentira o el pecado va a vencer a Dios. Nunca. Dicen, y lo decía también mi abuelita, que la mentira tiene patas cortas. Se pilla el tiro. Porque Dios da el discernimiento a su pueblo, a sus hijos, para que se den cuenta. Y cuando usted, sabiendo lo que le están diciendo es chueco, usted sabiendo que lo que está haciendo la persona es malo y usted le llama bueno, está pecando. Porque usted no puede llamarle malo a lo bueno, pero sí bueno a lo bueno. Es tan finita esta cosa del pecado, hermano, que nosotros debemos pecar en el día infinidad de veces. Una mala mirada. Yo a veces le digo a mi señora, si tus miradas fueran balas, yo ya estaría muerto. Cuando se enoja conmigo y me mira. Hermanos, a veces, por algún pensamiento, nosotros debemos luchar contra eso.
o una mala palabra, arrepentirnos. Porque si nos quedamos dormidos y pasamos al otro día, hay un punto en contra nuestra. Lo que Dios quiere es que constantemente estemos conversando con Él. Constantemente, en la noche, al acostarse, al día, al levantarse, cuando usted está caminando, la mujer cuando está por acá, en sus deberes, conversar con Dios. Porque ahí es cuando sale, ahí es cuando uno dice, Señor, perdóname, lo hice, fue erróneo, estoy arrepentido, arrepentida, Señor, y trataré, Dios mío, de no hacerlo. Ese arrepentimiento trae consigo una paz. Se recupera la paz que se perdió. Un cristiano nacido de nuevo no puede andar cargando un pecado que no haya confesado a Dios. Todo le va a salir mal. Créame. Es cuando un hijo habla con el papá y le dice, papá, este fin de semana quiero salir con mi niña, quiero ir a sacarla a tomarse un helado. Y yo lo quedo mirando, ¿y? Pero es que necesito para comprar el helado. No. ¿Pero por qué, papá? ¿Te has portado mal, hombre? ¿Te has portado mal? ¿Has sido porfiado? No, estoy hablando por mi hijo. No, mi hijo es un santo. Mi hijo es un santo, un 7. Perdóname ese problema. Pero miren, dígame usted, un padre estaría dando un beneficio si bendice al hijo que se porta mal. Lo está mal enseñando, ¿no? Está siendo responsable usted. Usted está pecando por no decirle a su hijo, mire compadre, conversemos clarito. Yo una vez escuché a un papá que en presencia mía le dijo a un hijo, mira cabrito, si queréis pololear, si queréis pasar bien en la calle más que en tu casa, búscate una pega, trabaja y atiende tú a tu niña. Yo ya atendí a tu mamá y la sigo atendiendo. Por lo tanto, es lo que tienes que hacer. Pero papá, ¿cómo voy a buscar pega? Bueno, entonces estudia para que sea un profesional. Se lo dijo en mi cara. No le importó que yo fuera el pastor, nada. Y después que el cabro salió triste, me dijo, ¿lo hice mal, pastor? No, lo estás corrigiendo. Lo estás corrigiendo. ¿Por qué? Porque ese hombre el día de mañana se le va a presentar el mismo problema con un hijo. Y si al hijo no lo aconseja como tú lo estás haciendo con él, es porque tú fuiste un mal padre y actuaste emocionalmente en vez de actuar con verdad. Entonces, hermanos, a veces somos responsables de algunas cosas que tenemos que pensarlas muy bien antes de llevarlas a cabo. Hay que ser justo. Hay que ser justo. ¿Por qué? Porque si son hijos nuestros, tenemos que criarlos, alimentarlos, vestirlos, sostener sus estudios, y así tenga que ir a la universidad. Así, cuando sea un profesional y quiera casarse, ok, es la ley de la vida, y no como algunas mamás por ahí que quieren retenerlo. No, no te vayas, no te vayas. No, tiene que dejarlo volar. Porque así fuimos todos nosotros. Así que por lo tanto, tengamos en claro que también es pecado no saber enseñar a los hijos. A veces nos tildan de duros, pesados, pero ahí está. Porque nadie quiere que un hijo pase por lo que uno pasó. Quiere que sean mejores, excelentes, profesionales, que tengan una hermosa familia y que sean hombres de bien. Ahora, ¿por qué somos pecadores? Buena pregunta. ¿Por qué yo quiero hacer el bien y no puedo? Más el mal que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo. Miserable de mí, que yo queriendo hacer el bien no lo hago. Más el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Él mismo dio la respuesta en Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Capítulo 3,
Versículo 9 en adelante. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Quiénes están bajo la ley? ¿Me puede decir usted? ¿Todos nosotros? No. Aquí se le está hablando al ser que no tiene a Cristo en su corazón. Porque el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Porque Él la cumplió por usted, por mí y por todos aquellos que creen en Él. Pero los que no creen en Él están bajo la ley. Por lo tanto, el juicio de Dios está sobre su cabeza. ¿Por qué cree usted que viene la ira de Dios en un tiempo más? ¿Contra quién? ¿Contra toda la humanidad? No, contra aquellos que lo rechazaron, contra aquellos que le trataron de mentiroso, contra aquellos que causaron mal, daño al prójimo. Ahí ellos están bajo la ley. Todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón está bajo la ley, porque Jesucristo, cumpliendo la ley, nos entregó la gracia del perdón por medio de la fe en Él. ¿Está quedando claro? Por lo tanto, ¿somos pecadores? Sí, pero arrepentidos. ¿Pecamos? Sí, pero pedimos perdón, porque tenemos a alguien que nos acusa. Tenemos a alguien dentro de nosotros, puesto por Dios, que nos dice qué es lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Y ese no nos deja tranquilos. Día y noche nos habla. Se enoja con nosotros. Nos quita el gozo de repente. Andamos sin ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque el gozo está interrumpido. Porque la paz se interrumpió, igual que al principio, por el pecado. Así que por lo tanto, hermano, no existe, aunque usted busque las 4 patas del gato, aunque usted se vaya al Islam a estudiar, aunque vaya y busque un Dalai Lama en la punta del cerro, no hay nadie que pueda salvar si no es Jesucristo. Y veíamos el otro día, ¿por qué el cristianismo es tan perseguido? Porque nadie tiene la gracia de la iglesia del Señor de decirle a Satanás: hasta aquí llegaste. La Biblia no dice. Porque a este tiempo hay alguien que los detiene. ¿A quién? Al misterio de la iniquidad. A que se revele el anticristo. Porque a este tiempo hay alguien que lo detiene hasta que éste sea tomado. Oiga, pero qué clara la Biblia, si no hay que ir a ningún colegio para entender lo que está diciendo. ¿Quién para el mal en estos momentos? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Con su iglesia. Hasta que éste sea tomado, o sea, fuera de este escenario, entonces se revelará el inicuo,
Léanlo en su Biblia, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Léanlo en su casa. Estúdienlo en su casa. Y ahí va a ver cómo la palabra le está diciendo que es necesario primero que venga la apostasía, que sucedan estas cosas y otras cosas más. Hermano, escúcheme. Esto no es para que nosotros nos gocemos. Mientras haya un pecador al lado suyo, no se goce. Mientras haya un pecador al lado suyo, no se goce. Sino que contrístese. Porque si usted siendo cristiano o cristiana, cuando venga el Señor, no crea que aunque se lo amarre a la cintura, se va con usted. Saque el pecado. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. No hay vuelta. Usted no puede cambiar ni arrancar las hojas de la Biblia. Usted tiene que pensar, amarse a sí mismo. Porque usted quiere que su futuro sea un futuro diferente. Y le ofrece Dios un futuro diferente. Partimos en la tierra, pero no terminamos en la tierra. Terminamos en su presencia, porque Él lo dice, y yo le creo. Pero toda alma que pecare, morirá. Arrepiéntanse, muchachos. Arrepiéntanse mientras haya tiempo. Pídanle perdón al Señor y únanse al equipo de los ganadores, más que vencedores en Cristo Jesús. Pensemos que el pecado es nuestro enemigo, saquémoslo de acá. Cuando dice la palabra en 2 Corintios, que cuando venga ese pensamiento a su mente, usted tómelo cautivo y llévelo prisionero a la voluntad en Cristo. Señor, esto que está en mi mente es tuyo o no. Señor, esto que me están pidiendo que haga, ¿viene de parte tuya o no? Y el Espíritu Santo se encargará de decirle a usted y prender las alarmas. No. No. Que tu sí sea sí y tu no sea no. No hay términos medios. Así que por lo tanto, estimados hermanos, pecamos por eso, porque somos pecadores. Pero Cristo Jesús vino, nos representó, Él se hizo llamar el Hijo del Hombre para dignificarnos, para levantarnos, y nos levantó con Él, nos dio vida con Él, y hoy día estamos con Él. Así que hermano, ahora todo lo que usted haga, escúcheme, no tiene ninguna validez si no lo hace para agradar a Dios. Así tenga usted un liceo donde atienda a niños autistas o a niños con problemas, usted le dé lechecita todas las mañanas, usted lo atienda con las mejores personas. Si eso lo hace porque usted quiere hacerlo, o lo hace para ganarse la simpatía de otro, es muy bueno lo que está haciendo, pero no le alcanza, porque la gloria se la está llevando usted, y toda la gloria es de Dios, el que provee, el que da, el que sustenta, y el que nos promete y cumple. Nos apoyamos en Él, vivimos con Él, porque Él es el más grande, es el primero, el último, el alfa y el omega. Porque Él es el Señor que está con nosotros y en nosotros, y por el cual vivimos. Porque si Cristo vive, nosotros también vivimos. Así que hermano, ahora nuestras acciones que sean las mejores. No vayamos contra la corriente. Aquí el único peso, usted sabe cuál es. ¿Por qué nada contra la corriente el pez? ¿Supo usted? Ese pez que a todos dicen que nada contra la corriente, no es que sea porfiado. Está volviendo al lugar de origen de donde salió. Porque sabe que sus días están contados.
¿Me está entendiendo, no? Un día estudié yo la naturaleza de ese pescadito, que dicen, no, tú eres como este que nada contra la corriente. Él nada contra la corriente, porque anhela llegar al punto de donde partió. Sea como ese pez. Si tiene que nadar contra la corriente en la tierra, nadie contra la corriente. Que nadie lo para, porque usted tiene la película bien clara, a dónde va, cuál es el camino, dónde quiere estar, con quién quiere estar. Y para eso va a tener problemas, va a venir corriente en contra suya, nadie contra la corriente. Valiente. ¿Por qué? Porque usted tiene la película clara. Que no vengan esas luces multicolores que le ofrece el mundo, que pasa lo bien, que entra por aquí, sale por allá. No le haga caso. Porque Jesús dijo, el que salva su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. ¿Me entendió? Anótelo en su corazón. Póngase en pie, por favor. Hay un versículo en Isaías que dice que nuestras mejores obras, aún nuestras mejores obras, no le importan a Dios. Dice que son como trapos de inmundicia. La mejor obra que puede hacer un humano, si no es con gratitud a Dios y dándole la gracia a Dios, no tiene ningún significado. Así que por lo tanto, agradecemos a Dios. No hay ninguna exigencia fuera de lo común y aprendamos a caminar con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por haber conversado, Señor, respecto a este tema que preocupa a muchos, que queremos guardarnos en santidad como es tu palabra. Pero, Señor, reconocemos que es muy difícil, que si tú no estuvieras con nosotros sería imposible. Por eso no nos cansamos de decirte que te amamos y que reconocemos todo lo que haces cada día, a pesar de nosotros mismos. Sin ningún mérito, Señor, tenemos para que tú lo hagas, pero sin embargo tu amor es tan grande, Señor, y tu compromiso, y tus promesas que se cumplirán, que día a día estás con nosotros. Bendice a las familias representadas, a los jóvenes, sus hogares, sus estudios, los que van a entrar a la universidad, Señor, que sean dirigidos por usted, que en ese lugar no le rompan el corazón con mentiras, sino que vayan claros, Señor, que va a estar en un lugar difícil. Pero, Señor, cuando usted está con nosotros, lo difícil se hace fácil. Gracias, Dios, por todo. Gracias por esta semana que comienza. Gracias, Señor, porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en tiempo más. Ponga cordura en nuestros corazones. Ponga su paz en nuestros corazones. Y, Señor, que se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hermanos queridos, lo hemos venido avisando de la semana. Hoy día nos toca Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.